Buenas noches, licenciado. Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bien, estimados estudiantes, el tema a tratar hoy será sobre los tipos de párrafo. Esto nos da secuencia a todo lo que hemos visto durante todo nuestro módulo y módulos anteriores también sobre la estructura de tipo de textos, la estructura textual, tipología textual, y con esto pues complementamos la parte mínima de todo tipo de documento académico escrito. Para empezar, nosotros debemos de identificar que existen diversos tipos de párrafos usados dependiendo de la información que tengamos condensada. Esta información o esta estructura que vayamos a realizar serán dados a partir de la finalidad que tengamos de nuestro documento, de nuestro escrito, según la función que vaya a cumplir nuestro párrafo, sea para organizar, sea para describir, sea para clasificar o sea para aclarar, perdón. Y así podremos ver el lugar en donde debe de ir el párrafo, en qué parte de todo mi escrito debo formular ese tipo de párrafo para que mi organización sea de una manera coherente, precisa y sobre todo visualmente atractiva. Entonces entendemos que un párrafo viene a ser una unidad de un texto compuesto ¿por qué? Por varias oraciones. Estas oraciones o esta estructura tendrá una idea principal seguido de mi argumento. Al inicio de todo párrafo, y eso es como regla general en toda escritura, al iniciar siempre empezaremos con mayúscula y terminaremos con un punto y aparte respecto al otro párrafo que tengamos frente, ¿sí? Como tenemos aquí el ejemplo, este mismo documento. Ese sería el primer párrafo y el segundo párrafo, el de acá, ¿sí? El primero estará separado por un punto y aparte. Los textos, ¿sí? El texto que nosotros tengamos se va a organizar de una manera en la que el párrafo trate sobre una idea central. Nosotros recordemos que durante clases anteriores hemos revisado que nuestro texto debe de contener una tesis, eso respecto a un texto argumentativo, y mi tesis va a ser mi posición a defender. A partir de esa posición a defender, yo tengo que sacar ideas principales e ideas secundarias de todo el documento que hemos leído. ¿Con qué fin? Con el fin de estructurar mi documento formalmente. Esa estructura dependerá de la composición informativa que nosotros tengamos, ¿sí? De la composición informativa que tengamos. Si tengo un texto muy amplio, si tengo un texto que es científico, por ejemplo, obviamente la estructura y organización que tengamos en ese documento formal será de diversa manera para poder clarificar un contenido científico. Por ejemplo, tendremos la idea central de nuestro texto que, por ejemplo, será microbiología, si pongo por un ejemplo. Y entonces quiero clarificar, quiero aclarar todas las situaciones sobre esa rama del saber. Entonces mis párrafos serán párrafos descriptivos, párrafos que estarán
dándome las características de esa información, ahondando muchísimo más en esa información, ¿sí? A diferencia de otro tipo de documento que no sea informativo. La estructura de nuestro párrafo dependerá siempre, ¿sí? Dependerá del tipo de texto, en este caso documento, que vayamos a realizar. Si nuestro texto es un texto persuasivo, mis párrafos deben de ser igual. Si mi texto es informativo, mis párrafos deberán de ser igual informativos. Si mi documento es un documento que es para dar mi posición sobre un tema, es decir, defender mi tesis, durante todo el ensayo, durante todo el escrito, vamos a tener que hacer nuestro párrafo acorde a esa información, acorde a mi posición. ¿Para qué? Para refutarla o, sobre todo, dar argumentos válidos de que esa posición de nuestra tesis es la correcta. Es la correcta. Ahora bien, generalmente los párrafos tienen una frase temática. Esta frase temática enuncia la oración o la idea central. Yo les decía que siempre tenemos la estructura que es una unidad compuesta por una o varias oraciones en la que vamos a tener que una idea principal seguido de mi argumento, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendremos una frase temática que me dará cabida a la enunciación de la idea central. ¿Seguido de qué? Yo decía de mi argumento, pero estas son otras oraciones, de más oraciones. Otras oraciones que van a desarrollar que las ideas secundarias, en las cuales se desprende mi temática. Yo les decía, tenemos frases principales, perdón, ideas principales, ideas secundarias, que eso vamos sacando de nuestro documento al momento de leer. Es decir, yo para escribir tengo que escribir algo que yo sepa, algo de lo que yo tenga algo que decir. Si no tengo nada que decir, no podré realizar mi escrito y por tanto perderá objetividad. Entonces, al momento de yo leer sobre algún tema y yo tengo mi posición, aunque tenga que buscar más información o poner mi análisis respecto a aquello, tengo que estar bien informado. Y cuando vaya a ser estar bien informado, puedo sacar las ideas principales e ideas secundarias de todo el texto que he leído o de la información que yo he tenido para poder realizar mi escrito. Esto ocurre en todo lugar, ¿sí? La estructura de esas ideas principales y ideas secundarias debemos de jerarquizarlas. Debemos de jerarquizarlas. Al- Cuando yo me refiero a esta palabra de jerarquizarla, es establecer cuál es la prioridad de cada enunciado. Es decir, si yo al leer mi documento veo que hay una idea principal seguido de 5 ideas secundarias y yo tengo que ver cuál de todas ellas, si por ejemplo estoy leyendo un documento en físico y quiero hacer un ensayo sobre ese documento, esas ideas secundarias que yo he sacado debo de jerarquizar. ¿Cuál va primero antes que la otra? El hecho de que yo haya sacado una idea secundaria en el primer párrafo del escrito que estoy leyendo no significa que sea quien vaya a ir primero en mi escrito. Significa que yo voy a jerarquizar esa información. Yo digo, esta idea secundaria me sirve para establecerlo al final de mi texto o me sirve para ponerlo al principio de mi texto o en la mitad. Depende cómo yo vaya a estructurar mi texto, cómo vaya a organizar mi texto. Si yo tengo 5 ideas secundarias, pero la idea última que he tomado de ese texto o de lo que yo me he informado considero que debe de ir primero, entonces esa jerarquización es la que me estoy refiriendo, a esa organización que yo tenga durante mi escrito.
Ahora, ¿con cuántas oraciones tiene un párrafo? ¿Cuántas oraciones debe de tener un párrafo para su estructura? Y yo les decía que todo tipo de párrafo dependerá de la información que contenga, ¿sí? Y su finalidad. Entonces, si los párrafos transmiten distintos tipos de información y se realizan con distintos objetivos, ¿cuáles son estos objetivos? Argumentar, informar o describir. ¿No es cierto? Les decía, texto argumentativo, texto informativo y texto descriptivo. Dependiendo de aquello, yo voy a dar una secuencia narrativa en todo mi párrafo, en todo mi párrafo. Entonces, sabemos que los párrafos tienen una finalidad. ¿Esa finalidad cuál puede ser? Puede ser argumentar, informar o describir. A partir de esto que yo les decía al principio de nuestro texto, debemos de saber cuál es el texto que yo voy a escribir. Si voy a hacer un ensayo, obviamente será un texto argumentativo. Voy a decir mi posición respecto al tema. Si yo quiero dar un informe académico, por ejemplo, mi texto o mis párrafos serán de carácter informativos. Pero si además de eso, yo simplemente estoy viendo las características de un objeto, viendo las características de un lugar específico y quiero compartir esa experiencia, será un texto descriptivo. Voy a describir las características, las cualidades de un lugar determinado o cosa determinada. Entonces, una vez que ya sepamos qué tipo de texto voy a escribir, puedo organizar mi información. Recordemos nuevamente, organizar la información significaría jerarquizar todas las ideas que yo tengo sobre una temática. De un texto argumentativo, de un texto informativo, de un texto descriptivo, voy a tener que jerarquizar las ideas principales e ideas secundarias. Ideas principales, lo que contiene una idea magna, general, que habla de un tema general, ideas secundarias que dan continuidad a esa idea principal. Otra de las características, ¿sí? Dentro de los párrafos narrativos o cronológicos, recordemos cuando hablamos de crono, tiempo, tiene una secuencia temporal. Estos párrafos van a tener una sucesión de hechos, de acciones de manera cronológica, es decir, contará o establecerá los hechos por años, por fechas, por un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a hacer una línea cronológica del 2005 al 2020. Por cada uno de los años tendré una sucesión. Sucesivamente voy a dar información respecto a esa época, respecto a ese año. Generalmente estos tipos de párrafos se utilizan en qué textos? Textos literarios, textos periodísticos, ¿sí? ¿Por qué los textos periodísticos? Porque al final damos una información que ha sucedido en un tiempo determinado. Textos científicos, ¿por qué? Porque en una época determinada, en un año determinado se ha hecho esta investigación, pero seguirá actualizándose. Por tanto, podemos tomar ese texto que hemos leído en el 2020 como un texto que me sirve de antecedente para el resto de actividad científica que se viene realizando de manera cronológica, de manera secuencial, entre otros. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Nos dice, el comerciante contó cómo había hecho para abrir su negocio. Primero, voy a señalar con otro tipo de color algunas tipologías textuales. Primero alquiló una tienda. Después le hizo unos arreglos y finalmente compró mercadería y contrató empleados para que atendieran en el local. ¿Qué características encontramos en este párrafo? En principio nos está contando qué había hecho el comerciante para poder abrir su negocio. Entendamos aquello.
Esta sería la idea principal, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el comerciante para abrir su negocio? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué le continúa? Un elemento cohesivo. Primero, viene a ser una palabra para organizar nuestras ideas y nos da una secuencia. Es decir, sabemos que va a haber otro momento después del primero, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Nos da a entender que va a seguir explicando elementos sobre qué hizo el comerciante para abrir su negocio. Y en principio, ¿qué hizo? Alquiló una tienda. Podríamos poner segundo o, como también en otro elemento cohesivo de continuidad, otro conector textual, sería después. Entonces, primero alquiló una tienda. Segundo, le hizo algunos arreglos. O también podemos decir después le hizo algunos arreglos, siempre que sean elementos cohesivos de continuidad. Y luego termina, ¿sí? Serían tres pasos nada más. Y finalmente, o tercero, podemos ponerlo, compró qué? Mercadería y contrató empleados para que atendieran el local. Estas tres ideas, ¿sí? Esto vienen a ser nuestras oraciones que complementan a nuestra idea principal. Dan una secuencia, dan una continuidad. Ahora, tenemos párrafos descriptivos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en este, en cambio? Aquí nosotros damos una información detallada sobre un objeto, un lugar, una teoría, una persona, una idea, un concepto, entre otros. Estos párrafos nosotros utilizamos para diversos tipos de textos, entre ellos científicos, literarios, no literarios, ¿sí? Porque al final vamos a describir, vamos a ver las características de un objeto, de una persona, de un lugar, sea este imaginario, ficticio o real. Veamos nuevamente el ejemplo, ¿sí? De un párrafo descriptivo, al igual que el anterior. Dice, el nuevo club municipal es de acceso público y gratuito. Cuenta con canchas de tenis, fútbol, vóley, baloncesto y hockey. Además, tiene una pista de correr, una palestra para escalar, un comedor, una sala para eventos y una piscina que se puede utilizar todo el año. Los tipos de textos descriptivos generalmente tienen o tienden a tener separadores, es decir, por comas, porque van a describir lo que hay en un lugar, van a describir las características, van a darnos información detallada, información precisa. Entonces siempre van a separar esas ideas, siempre van a separar lo que hay. Si por ejemplo dicen María es alta, rubia, ojos claros, cabello oscuro. Cada uno de estos elementos irá separado ¿por qué? Por una coma. Y yo voy a describir las cualidades de esa persona o esa cosa. Por ejemplo, en este caso, tendríamos nuestra idea principal, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Del nuevo club municipal que es de acceso público y de gratuito, ¿no es cierto? Este viene a ser nuestra oración en la cual nosotros debemos de qué? De dar continuidad y de escribir. ¿Qué vamos a escribir? Al club municipal, ¿no es cierto? Primero sabemos de qué vamos a hablar. Sabemos el tipo de texto que vamos a realizar. Voy a describir, ¿no es cierto? Voy a hacer un texto descriptivo. ¿De qué a quién o qué voy a describir? Voy a describir sobre el club municipal. Y entonces empiezo, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene canchas de tenis, canchas de fútbol, canchas de vóley, baloncesto y hockey. Pero eso solamente son las canchas, ¿no es cierto?
son las canchas. Ahora, ¿qué más tiene aparte de canchas? Tiene pistas. ¿Pistas para qué? Pistas para correr, palestra, para escalar y además tiene otro tipo de salas, ¿no? O pistas, que serían un comedor, una sala para eventos y otro espacio que viene a ser una piscina, ¿sí? Vemos que cada uno de estos elementos está separado. Aquí la coma, acá igual, acá igual, acá igual. Todo da secuencia. No podemos hablar en las ideas, en las demás oraciones, algo que no hayamos visto o previsto en la primera oración, nuestra oración madre, nuestra oración principal, ¿sí? ¿De qué vamos a describir sobre el club municipal? ¿Qué estamos escribiendo? Sus canchas de tenis, sus pistas de correr y sus demás espacios, ¿sí? Como salas, piscinas y comedor. Y damos una información extra que se puede utilizar para todo el año. Complementamos esa información, ¿sí? Características de un párrafo descriptivo. Ahora, un párrafo explicativo. Como su propia palabra lo indica, explicamos. Vamos a usar una información clara, detallada, de cómo ha sido ese proceso. Vamos a explicar ahora de cómo lo hemos hecho, qué ha sucedido, el por qué, cómo sucedió, cómo funciona algo, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, ¿sí? Explicamos textos, sean científicos, periodísticos, etcétera. Un ejemplo de esto, igual como los demás, lo señalamos. Dice, la geografía social es una rama de la geografía que estudia los hechos y problemas sociales teniendo en cuenta el espacio geográfico. Los ejes centrales de esta ciencia son la relación de la población con el territorio, los movimientos espaciales de las personas, la organización territorial y la influencia del ser humano en el medio ambiente. ¿Sobre qué vamos sobre qué vamos a hablar en este párrafo? ¿De qué estamos hablando en este párrafo? Sobre la geografía social. Y luego explicamos desde el principio. Aquí no es, nuestra idea principal sería esta. La geografía social es una rama de la geografía, ¿no es cierto? Y luego complementamos. ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es la geografía social? ¿Cuáles son los ejes centrales? ¿Qué se estudia? ¿Qué relación poblacional tiene? Lo que decíamos acá, al principio, párrafos explicativos. El cómo, ¿sí? Funciona algo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona la geografía social? Explicamos los hechos, explicamos los problemas que ha tenido. Entonces decimos la geografía social, viene a ser una rama de la geografía, que estudia, que ahora sí, estudia los hechos y problemas sociales. Ya le demos una idea, ¿no es cierto? Luego nos dice, los ejes centrales de esta ciencia son, es decir, vamos a explicar ahora los ejes centrales que dan continuidad a qué? A la geografía social. Todo esto pertenece a la geografía social. No estamos hablando de otra cosa, más que de la geografía social. Estamos explicando nada más. Y explicamos que los ejes centrales de esta ciencia son que la relación de territorio, los movimientos de personas, influencia y hasta el último, ¿cierto? Hemos explicado sobre los ejes centrales que son de qué? De la geografía social. Vamos a explicar una pequeña parte de un todo. La pequeña parte es los ejes centrales, ¿cierto? ¿Qué parte de qué? De la geografía social. No estamos separándonos de la temática principal porque estamos al final hablando de la geografía social. Los ejes centrales vienen a ser una parte de la geografía social que yo tengo que explicar para saber lo que es una geografía social, sobre qué trata, cómo trata, qué elementos o qué ciencia se está dando en este tipo de estudio. Ahora los que más usamos. Vamos al siguiente tipo de párrafo. Párrafo argumentativo. Como son los que más hemos usado para realizar ensayos, para realizar tareas, deberes, etcétera. ¿Sí? En este tipo de párrafo nosotros damos nuestra opinión, es decir, argumentamos esa opinión. Y además tiene otro elemento, elemento persuasivo. Nosotros damos nuestra opinión.
argumentamos sobre esa opinión y con esa opinión que estamos argumentando, ¿vamos a qué? A intentar persuadir al lector, es decir, convencer al lector sobre lo que yo estoy relatando. Para realizar la argumentación, se suelen utilizar ¿qué? Citas, ejemplos, conceptos de autores, características esenciales que da una ciencia determinada. Es decir, voy a dar elementos que fortalezcan mi argumento, que sea válido mi argumento. Cuando las personas lean, digan, no, si está sustentado por personas, por una página, por un servidor confiable, por una ruta confiable, entonces me convenzco de que ese texto escrito me va a servir o que está en lo correcto, un elemento de realidad, que está diciendo la verdad. Estos párrafos nosotros lo encontramos en qué tipo de textos. Textos argumentativos, ¿sí? Textos persuasivos para convencer o textos para dar o expresar nuestra opinión. Ejemplo de aquello. Igual, subrayamos todo el párrafo como el anterior. Dice, es fundamental que el sistema educativo incorpore una perspectiva ambientalista en la enseñanza para fomentar el cuidado del medio ambiente. Generalmente en los distintos niveles educativos siempre se estudia o se nombra algo relacionado con la contaminación, con el calentamiento global, etc. Pero es necesario que en todas las asignaturas se estudien los distintos contenidos relacionados con alguna temática ambiental. Por ejemplo, en matemáticas se podría estudiar estadística relacionándola con el uso de las energías renovables. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Les decía, todo tipo de texto, todo párrafo, ¿sí? Parte de una idea central. En este caso sería que el sistema educativo incorpore una perspectiva ambientalista. Voy a hablar sobre aquello. Ahora voy a persuadir por qué el sistema educativo debe de incorporar una perspectiva ambientalista. Y empiezo, ¿cierto? Primero de un panorama amplio, ¿sí? Desde aquí empezamos ya. Un panorama amplio sobre lo que es el sistema educativo, la perspectiva ambientalista en los sistemas educativos, ¿sí? Y nos dice que se estudia o se nombra algo relacionado con qué, con la contaminación y el calentamiento global. Pero viene a ser un elemento cohesivo de contraposición. Nos dice que es necesario que aparte de que se nombre nada más de la contaminación, también se establezca una ruta en la que el resto de asignaturas también se estudien estos tipos de contenidos relacionados a alguna temática ambiental. Entonces aquí nos da otro tipo de idea, que las asignaturas también se estudien contenidos relacionados a una temática ambiental, ¿cierto? Que es necesario. Y luego que nos decía también, ¿no? Podemos dar citas, ejemplos, conceptos. Aquellos son conceptos, ¿sí? Son conceptos. Ahora vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Primero hablamos respecto al sistema educativo. Luego damos conceptos sobre el sistema educativo y perspectiva ambientalista. Y luego damos un ejemplo, ¿sí? Y aquí está el ejemplo. Que en matemáticas, es decir, una de las asignaturas que decimos acá, que cada una de las asignaturas estudia un tipo de contenido ambiental, nos da un ejemplo sobre ese mismo hecho, sobre esa misma idea de ese párrafo. ¿Qué nos dice? Que en las matemáticas podemos estudiar estadística relacionada con el uso de energías renovables. Todo se da una continuidad, una secuencia de oraciones, una secuencia de ideas. Esta secuencia de ideas partirá de un tema general, de un tema central, una idea principal, si se quiere poner así, ¿sí? De ahí empezamos, de esa idea central, empezamos a decir lo que nosotros hemos
planificado. Tenemos además párrafos aclaratorios, que estos párrafos en cambio se utilizan ¿para qué? Para aclarar lo que se mencionó en un texto, para aclarar lo que está en el cuerpo de texto. Generalmente pueden estar relacionados con notas al pie de página, ¿sí? En Word lo ponemos notas al pie, que está con un numerito al lado de la palabra o frase o párrafo que queramos ejemplificar más o explicar mayormente. Y en ese lugar, el párrafo, vamos a poner nuestro contenido que aclare ese tema, ¿sí? Que son las notas al pie. Por ejemplo, en el párrafo yo estoy escribiendo y menciono la palabra sintagma. Y continúo mi párrafo sin explicar qué es sintagma. Pero yo al finalizar mi escrito en esa página, voy a poner, ¿sí? Una aclaración. Y pongo, generalmente está puesto con un numerito, aquí lo han puesto con una viñeta, ¿sí? Y aquí pongo lo que es un sintagma. Este es un párrafo aclaratorio. ¿Cómo identificamos? Porque tenemos más información sobre un tema determinado en una nota al pie, por ejemplo, generalmente. O está dentro del cuerpo del texto o al final de él. ¿Sí? Está en el cuerpo del texto o al final de él. Pero generalmente los vemos en notas al pie de página, ¿cierto? Una palabra que está señalada y al finalizar la hoja, generalmente está al pie de la página, en este lado, nos aclara sobre esa palabra que hemos subrayado, esa palabra que tenemos ahí. Luego tenemos los párrafos expositivos. En cambio, estos párrafos nos brindan información sobre un tema, al igual que los otros que estábamos deteniendo, pero tienen alguna característica esencial. En este caso, ¿sí? Se expone un objetivo, un objeto de una manera clara, de una manera real, tal cual como es. Exponemos. Aquí ya no es describir las características según lo que yo estoy viendo o lo que yo crea, sino aquí ya exponemos tal cual como está ese contenido. Incluimos ¿qué? Citas, datos, definiciones a este tipo de párrafos. ¿Por qué? Porque voy a exponer. Generalmente son dados para las ciencias duras, porque exponemos datos. Es algo que no podemos cambiar, es algo que no podemos dar características, es algo que debemos de presentar tal cual. Si nos dice las citas son el 13%, las cifras son el 100%, eso es lo que es, simplemente exponemos esa información. Por ejemplo, nos dice aquí nuevamente, veamos como los anteriores párrafos. El cedro es un árbol de mucha altura, puede llegar a medir 50 metros y de copa de forma redonda o vertical. Este árbol se diferencia de otros por el olor y por el color de su madera. Se lo puede utilizar para fabricar muebles, para decorar jardines y parques y para hacer esencias y resinas. Viene a ser un texto que informativo además, ¿no? Pero al final nos está exponiendo, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre un cedro, ¿sí? Vamos a definir tal cual las cosas como son. Decimos que puede llegar a medir 50 metros, que su copa es redonda o vertical, eso no podemos cambiar, eso es tal cual, características del cedro. No estamos describiendo, al final sería también como un texto descriptivo, pero al final lo que hacemos es exponer nada más. ¿Sí? No damos nuestro punto de vista de lo que estamos observando, simplemente es la información real, objetiva que hay sobre el cedro, lo que voy a exponer. Se diferencia por el olor, por el color de su madera. Explicamos. Y se suele utilizar ¿para qué? Para decorar jardines y parques. Estamos explicando lo que es un cedro, ¿sí? ¿Qué es? Ahora tenemos también los párrafos de diálogo. Estos párrafos de diálogo generalmente son aquellos que representan que una conversación.
Esta conversación generalmente debe ser por personajes, por cómo nosotros vayamos relacionándonos, ¿sí? Generalmente en textos literarios y en entrevistas que dan una secuencia a lo que yo estoy diciendo. Hola, dijo Pamela, párrafo uno. Bien, tú, dijo Lucas, párrafo 2. Todo muy bien, párrafo 3. ¿Sí? Los párrafos serán cada una de estas líneas, cada una de las conversaciones. Aquí estamos aclarando lo que dijo Pamela, aquí lo que dijo Lucas y acá nuevamente lo que refirió Pamela. Con eso, nosotros tenemos una secuencia de lo que vamos a explicar, de lo que va a decirnos esas personas y se lo presenta de forma de diálogo. Forma de diálogo. Por último, tenemos los párrafos informativos que vienen a ser que nos explican un concepto, una idea de una idea central y se desarrolla en la primera oración y en otras oraciones se va a desarrollar las ideas secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, la inflación este año, ¿sí? Alcanzó el mayor número de historia en la región. Hace 15 años una inflación altísima de 45%, pues una inflación de 57%. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? De la inflación. Al igual que un párrafo explicativo, los informativos, en cambio, nos dan que una información. Los textos explicativos con los textos informativos vienen a ser similares porque una información detallada, una información objetiva, la vamos a presentar, ¿sí? Explicamos, pero también a la vez informamos. Entonces, ¿qué vemos de la inflación? ¿Sí? Que ha sido la mayor de toda la historia de la región. ¿Por qué ha sido la mayor? Porque hace 15 años alcanzó solamente el 45% y luego llegó al 57%, luego en los alimentos aumentó el 50%, asimismo en el transporte de 60%, educación privada 43% y después 60%. Simplemente estamos informando lo que ha sido anteriormente. No estamos explicando lo que es la inflación o qué elementos tiene la inflación. Simplemente estamos informando el por qué esa inflación ha sido mayor durante toda la región.